Hola a todos y bienvenidos un día más al canal de Heartbeat. Hoy tenemos un nuevo vídeo de accesorios de la marca de Cushiu. Concretamente vamos a ver un nuevo soporte que han sacado. Ya sabéis que Cushiu es nuestra marca favorita de soportes para iPad. Así que, por tanto, hoy vamos a ver un soporte magnético para el iPad que a la vez es también un cargador magnético. Además, en esta ocasión he podido conseguiros un descuento para usar en la web de Cushiu. Solo tenéis que poner el código de descuento Heartbeat, escribes esto en su casilla de cupones y ya se te aplica el descuento. Dicho esto, vamos a empezar. El soporte que vamos a ver hoy es el soporte para iPad de la marca Cushiu X33 Pro Max. La novedad de este soporte es que no solo es magnético, sino que también carga el iPad de forma magnética. Es decir, cuando nosotros pegamos el iPad al soporte, este se carga. En la caja ya nos viene todo lo necesario para empezar a usarlo, por tanto nos incluye el soporte en sí y también nos va a incluir un cable USB-C por ambos extremos. ¿Cómo lo ponemos en funcionamiento? Pues lo único que hay que hacer es conectar el cable USB que nos trae a un enchufe, puedes utilizar incluso el propio enchufe del iPad, y el otro extremo lo conectamos detrás del soporte. Ya lo tendríamos preparado. Ahora ya cuando quieras, cuando llegues del trabajo, cuando llegues de clase, simplemente puedes acercar el iPad, se pegará al soporte y ya empezará a cargar. Así lo tendremos listo para hacer las tareas de la tarde. Este soporte es compatible para los modelos de iPad Air y también los iPad Pro más recientes. Aquí os voy a dejar los modelos concretos que son compatibles con este soporte. Esto igualmente también lo puedes ver en su web, así que tienes los enlaces para mirarlo en los comentarios. Aquí he pedido prestado otro iPad para que podáis ver la comparación. Así es como quedaría en un iPad Air y así es como quedaría con un iPad Pro. Como veis, simplemente adaptamos el huequito de la cámara y en ambos queda bien. También decir que con este soporte podemos utilizar el iPad a la vez que carga. No habría ningún problema con eso. El iPad se seguiría cargando incluso aunque tú lo estés utilizando. Ahora vamos a ver algunas ventajas porque seguro os estaréis preguntando, bueno, ¿y qué diferencia hay entre enchufar el cable al soporte o enchufar el cable al iPad? Porque si igualmente tenemos que enchufar un cable para poder cargarlo, pues ¿cuál sería en este caso la ventaja? Pues bien, justamente como este soporte ya tiene un cargador, nosotros tenemos nuestra conexión del iPad libre. Al tenerla libre, nosotros podemos conectar un accesorio, un disco externo, un pendrive y poder estar usándolo y trabajando a la vez que cargamos el iPad. Cuando conectamos un accesorio al iPad, normalmente se va a acabar la batería mucho más rápido. Por ello, si tú quieres trabajar con un disco externo pues por mucho tiempo, no habría que preocuparse de que la batería se agotase y de que dejáramos nuestro trabajo, tareas, dibujo, lo que estemos haciendo a mitad. Así que podríamos trabajar o hacer nuestras tareas o disfrutar de nuestro iPad sin miedo a que la batería se agote, pero a la vez podríamos estar conectando todo aquello que necesitemos. Siguiendo con el ejemplo de accesorios, algo que yo hago en lo personal es conectar el iPad al televisor. Simplemente ponemos un adaptador y conectamos el HDMI.
Así, cuando quiero ver series, películas, vídeos, hacer ejercicio, lo hago de esta manera. Lo bueno es que ahora con este tipo de soportes tan novedosos ya podemos hacer un maratón de series sin preocuparnos de que la batería se agote. Por tanto, esta sería la mayor ventaja, que nosotros podemos conectar ese otro tipo de accesorios sin tener que preocuparnos de que la batería se vaya a agotar. Vamos a ver algunas características más. Ya hemos visto que al ser magnético no necesitamos estar apoyándolo en ningún trípode, ni estar apretando, ni nada, y no te preocupes porque el iPad no se cae. Siempre que uses uno de los modelos compatibles, incluso aunque lo pongas boca abajo, no se va a caer. Este modelo de soporte no solo es un cargador, como hemos visto, sino que también, por supuesto, es un soporte. Y tiene varias posiciones en las que lo podemos mover. Lo puedes poner de forma que tu cuello y tu espalda se sientan cómodos. Y lo que absolutamente más me gusta de este tipo de soportes es que podemos apoyar la mano y utilizar el pencil. Puedes escribir, puedes dibujar, puedes hacer los apuntes y obviamente también podemos escribir con teclado de forma cómoda. No se nos va a estar moviendo todo el tiempo y podemos seguir estando de forma cómoda con nuestro cuello y espalda. Es decir, no todos los soportes sirven para que tú puedas, digamos, dibujar encima, porque todo el rato se va a estar moviendo. Por ello, algo que me gusta mucho de este soporte es que sí se puede dibujar y escribir. Este soporte sí permite justamente eso. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué os ha parecido este soporte magnético que además carga nuestro iPad? ¿Cómo lo usaríais vosotros? No olvides dar like a este vídeo si te gusta que enseñe accesorios novedosos en este canal. Y si eres nuevo, suscríbete para no perderte todo lo que hacemos, desde cursos, dibujos, tutoriales, consejos y un montón de cosas más. Y ahora sí os mando 1.000.000 de abrazos y nos seguimos viendo por redes sociales. ¡Adiós!